La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta, iglesias en países de las 3 Américas, Europa, África, Asia y Oceanía, conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Sean todos bienvenidos a un programa producido por la Iglesia Cristiana Maranata, el programa Anunciando el Evangelio Eterno. Este encuentro semanal que nosotros tenemos en esta producción que es hecho con todo el cariño para usted y para toda su familia. Cuando el ser humano tiene una experiencia real de salvación en Cristo Jesús, él pasa a vivir un proceso donde su vida es conducida por el Espíritu Santo de Dios. Y esta experiencia es de un proceso dinámico, continuo, y se renueva día a día en su vida. Lo que estoy diciendo es que la experiencia del encuentro con el Señor Jesús, en sentir por primera vez su presencia, de escuchar su voz, de ser tocado por el Espíritu Santo de Dios, es solamente un inicio de una vida donde cada vez más alcanzamos experiencias más profundas con el Espíritu Santo de Dios. Hoy, en el segmento Lecciones del Manaim, los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa abordarán este asunto, hablando sobre el bautismo con el Espíritu Santo y también sobre los dones espirituales. Y en el segmento Organización y Método, la profesora Mónica Medici nos hablará sobre la edición anterior del aprendizaje y desarrollo humano. En el segmento Perfecto Loor vamos a recordar el Loor en el Expreso Viajamos, y en la clase para niños intermedios y adolescentes, la profesora Fátima Malabase, dentro del tema La Familia, nos hablará sobre la familia en el tiempo del pronto. Pero ahora usted conocerá la historia del pastor Edward Dodd. El pastor Dodd fue el segundo presidente de la Iglesia Cristiana Maranata, y usted conocerá la historia de vida y de ministerio de este pastor. Participe ahora de este documental y luego estaremos con el segmento Lecciones del Manaim. El pastor Edward Heming Dodd fue un verdadero siervo de Dios, siempre fiel en la realización de la obra del Espíritu Santo, segundo presidente de la Iglesia Cristiana Maranata, dejando un testimonio poderoso en los corazones de aquellos que conocieron como un discípulo manso y humilde de corazón del Señor. Dodd nació en un hogar evangélico en la ciudad de San Pablo el 25 de abril de 1919. Su padre,
George Saville Dodd, nació en Jamaica bajo el dominio inglés y su madre, Edith Gladys Hemming Dodd, en Inglaterra. George Dodd inmigró hacia el Brasil para dirigir el cuerpo de ingenieros de la empresa responsable por la urbanización de San Pablo, incluso del barrio de Morumbi. El hogar de la familia Dodd estaba siempre abierto a los misioneros que pasaban por Sao Paulo. Su hospitalidad fue citada en el libro Aventura Misionera en el Brasil, como un verdadero oasis espiritual. Los encuentros de Edward Dodd con misioneros que fueron huéspedes en su casa contribuyeron para que él despertase para una vida de dedicación a Dios. En la compañía de su madre, a los 5 años de edad, Dodd entregó su corazón al Señor Jesús. A los 13 fue bautizado por el padre, que había sido consagrado como pastor. Y al llegar el momento de ingresar en la Marina inglesa, tomó la decisión de volverse pastor misionero. En 1950, Edward se casó con Sara Victalino Gueiros y en 1951 volvió para Anápolis, retomando su trabajo en el seminario e instituto bíblico. Un año después, nuevamente en Sao Paulo, asumió el pastorado de la Iglesia Cristiana Evangélica. Entre 1961 y 1965, dirigió el Departamento de Misiones de las Iglesias Cristianas y Congregaciones del Brasil y Portugal. En este mismo año, la pareja comenzó una iglesia en Leblon. Sara fundó la escuela Sarah Kelly, localizada en una favela, alfabetizando 220 alumnos. El pastor Dodd fue bautizado con el Espíritu Santo en el momento en que él describe como la gran alegría y profunda paz que tuvo. Como resultado de esta experiencia, el pastor Dodd transbordaba de felicidad y glorificaba a Dios. Fue entonces recibido en la Iglesia Cristiana Maranata, iniciando la primera congregación en Río de Janeiro en 1968. Y a los 10 años siguientes, muchas otras congregaciones. En 1978, en Espíritu Santo, lugar de su nueva residencia, asumió el cargo de secretario general del presbiterio. Pastoreó diversas iglesias en el estado Capixaba y realizó un notable trabajo con los niños, reconocido en el Brasil y en el exterior. En 1986, el pastor Edward Dodd fue escogido para servir al Señor como presidente de la Iglesia Cristiana Maranata, cargo que ocupó hasta su fallecimiento el 6 de julio de 2007. La nobleza del pastor Dodd fue destacada por el pastor Gedelti Gueiros al tomar la palabra en el culto de sepultamiento ocurrido el día 7 de julio de 2007. El pastor Dodd cumplió su misión, activo en humildad, silencioso en los hechos, genio en fe y esperanza, soberbio en sabiduría. Construyó siempre, sin destruir. Como maestro, ejemplo en el saber, en todo lo que hizo y vivió, cuyo origen introspectivo resultó de un nido de amor, tan difícil de ser concebido. Así van pasando los grandes, que recuerdan el perfil de hombres de la misma estirpe y nobleza, difícil de ser imitados, forjado por el mismo Espíritu, que mantuvo una línea trazada por el Espíritu Santo, sin dejar curvas, interrupciones, caminando siempre. Dios no tiene placer en la muerte del impío, sea quien fuere, de cualquier raza, de cualquier lugar, y cuán grande fue su pecado. Dios le dio a su Hijo para ser Salvador del peor de los pecadores, y Él pagó el precio máximo, que su vida en la cruz del Calvario, resucitó y será Rey. Algo
Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor Jesús. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor a todos, la paz del Señor Pastor Daniel. El segmento de Lecciones del Manaim presenta estudios doctrinarios de la Biblia en forma secuencial. Todo el contenido es preparado en base a los seminarios y a las escuelas bíblicas dominicales de la Iglesia Cristiana Maranata. Hemos recibido diversos comentarios y testimonios sobre el programa y usted también puede participar. Está viendo en la pantalla un código QR para que usted pueda interactuar con el programa. Puede abrir la cámara de su celular o su aplicación y enfocar en este código y será dirigido a un número de WhatsApp, a través del cual podrá enviarnos un mensaje. Citaremos algunos mensajes recibidos la última semana, Sergio. Uno de ellos viene de Fortaleza Seara, enviada por Moacir Peu Quiroz Neto, que dice: el programa es una puerta abierta para el conocimiento de la palabra de Dios, de una forma que todos pueden alcanzar este entendimiento del proyecto eterno. Claudimar Prado, de Nacimientos Santos de Niterói, Río de Janeiro, escribió así: el programa ya forma parte de mi vida, de mi esposo y de mi hijo, esperando siempre con mucha alegría el momento de ver y participar, atentos a cada tema, lo que ha traído bendiciones para mi hogar. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. En el programa de hoy hablaremos sobre bautismo con el Espíritu Santo y dones espirituales, mostrando en la Biblia algunos aspectos de estas operaciones gloriosas que el Señor Jesús dejó, tanto como el bautismo con el Espíritu Santo como los dones espirituales. Jesús dejó como bendiciones para su iglesia. Pero es importante, antes de tratar del bautismo con el Espíritu Santo, explicar sobre el bautismo en las aguas, para que no haya ninguna duda, porque cada uno de ellos significa algo diferente. Porque son actos esenciales, el bautismo en las aguas y el bautismo con el Espíritu Santo, pero no pueden ser confundidas. La Biblia informa que la institución del bautismo en las aguas se dio en la región de Judea, en el desierto, a través de un profeta que se llamaba Juan el Bautista. Que ya estamos aquí con el mapa que se aproxima a esta región, a la provincia de Judea, y aquí arriba, Daniel, está el río Jordán, que desemboca en el Mar Muerto. Aquí algunas imágenes aéreas del recorrido del río Jordán y al fondo está el Mar Muerto. Estos son los días actuales. Aquí abajo nosotros ya vemos el río Jordán. Fue exactamente en algún lugar en este río. Era un río muy estrecho. Muy estrecho, donde Juan el Bautista comenzó a predicar el bautismo en las aguas y a bautizar personas que iban hasta él. Las imágenes son muy bonitas. Ahora, la predicación de Juan el Bautista fue un clamor para que las personas confesaren sus pecados. Por esta razón, el bautismo en las aguas fue establecido para arrepentimiento y perdón de pecados, como está aquí en el texto, Evangelio de Lucas, que describe que Juan el Bautista fue por toda la región predicando el bautismo del arrepentimiento. Muchas personas aceptaron el pedido y fueron hasta Juan el Bautista y fueron bautizados por él en el río Jordán. Es decir, el bautismo en las aguas es esencial para que se cumpla en la vida del hombre, del creyente, aquel que quiere la bendición de Dios,
para que se cumpla en él la justicia de Dios. El propio Señor Jesús, aun siendo un hombre sin pecado, fue bautizado en las aguas por Juan el Bautista. Que está aquí, Mateos 3:16. Y Jesús después que fue bautizado. Ahora, cuando el hombre acepta a Jesús como su Salvador, él debe ser bautizado en las aguas para testimoniar públicamente su arrepentimiento y la fe en Jesús. Y tenemos un comentario sobre esto, que vino de Santa Catarina, enviada por Marta Renin Piquizos, que así dice: el bautismo con las aguas es un testimonio de conversión dado al mundo, pero es necesario continuar en el proceso de santificación. Quiere decir, el caminar del creyente no para en el bautismo de las aguas. Exactamente. El proceso de santificación es secuencial, es seguido, no para. Amén. Aún aquel que nace en una familia de creyentes, en su juventud, deberá tener la experiencia del bautismo en las aguas. Es verdad que es un acto, el bautismo en las aguas es realizado por el pastor de la iglesia. Hay un momento oportuno. Nosotros podemos citar un ejemplo en el libro de Hechos 8, en que Felipe, que era un apóstol, podemos decir un pastor, que tuvo un encuentro con un hombre, un eunuco, que conocía sobre Jesús y que quería ser bautizado en las aguas. Ya, queridos, el bautismo con el Espíritu Santo no es hecho por el pastor de la iglesia o por cualquier otra persona. Quien bautiza con el Espíritu Santo es el Señor Jesús. Como escribió un adolescente Sergio, de Narina Caulas de Andrade de Brasilia, del Distrito Federal. Escribió así: el pastor es quien bautiza en las aguas para arrepentimiento de nuestros pecados. Ya, ahora, el Señor Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo, pues solamente Él tiene ese poder. Yo hasta pienso que este adolescente todavía no ha sido bautizado en las aguas, no está en su juventud, pero ya oyó esa doctrina. Pero ya puede haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Es muy posible que sí, y la palabra, ya cree en la palabra, en la doctrina que ha sido transmitida. Juan el Bautista, volviendo aquí a lo que estábamos comentando, él ya había hasta profetizado, diciendo que él, Juan el Bautista, estaba bautizando en las aguas para arrepentimiento. Dice que el Señor Jesús vendría después para bautizar ¿con qué? Con el Espíritu Santo y fuego. El bautismo con el Espíritu Santo, por lo tanto, observen, es un acto del Señor Jesús en la vida de aquel que se convirtió a Él, a Jesús, y que aceptó la salvación del Señor Jesús. Y el propio Señor Jesús anunció que sus discípulos, es decir, los creyentes en Jesús, recibirían la virtud del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Para que sean testigos del Evangelio de la salvación en todo lugar. Como está aquí en el libro de Hechos: recibiréis poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Bastaba que ellos estuviesen en obediencia y juntos, esperando la promesa del Padre. ¿Qué promesa era esa? El bautismo con el Espíritu Santo. Que en el caso de aquellos discípulos sucedió poco después de la promesa que el Señor Jesús había hecho. Después vino el día del Pentecostés. Ellos estaban reunidos juntos, como el Señor Jesús había orientado, y de repente ellos fueron bautizados
con el Espíritu Santo. Y la Biblia relata en Hechos que a partir del momento que ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo, la iglesia, que es la iglesia inicial, comenzó a vivir también la experiencia con los dones espirituales. Podemos concluir entonces que el bautismo con el Espíritu Santo es el cumplimiento de una promesa en la vida del creyente en Jesús. ¿Para qué? Para que él pueda dar testimonio de esta salvación. Y no dar testimonio de cualquier forma, ¿no? Pero lleno de poder, de la virtud del Espíritu Santo. Nosotros vimos que los primeros discípulos, bautizados con el Espíritu Santo, comenzaron, y ya mencionamos esto, ya comenzaron a vivir la experiencia de los dones espirituales. Entonces estamos en el libro de Hechos. Pero esta no es, el pasaje bíblico no es el único que habla de la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo y de los dones espirituales, que en verdad es uno de los efectos del bautismo con el Espíritu Santo. Es la experiencia, es la manifestación de este Espíritu de Dios a través de los dones espirituales. Otro ejemplo bíblico se dio en la ciudad de Éfeso, en un viaje del apóstol Pablo, cuando los creyentes de esa ciudad, que habían sido ya bautizados solamente en las aguas, ellos dijeron eso. Fue cuando, ante esta información, hubo un momento de oración. Pablo, aquellos hermanos en Éfeso, comenzaron a orar, a buscar al Señor. Y ahí ellos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Y desde ese momento los dones espirituales se hicieron presentes en la iglesia, en la ciudad de Éfeso. Al escribir la primera carta a Grecia, a la ciudad de Corinto, el apóstol Pablo, él enfatiza, resalta que los dones espirituales no deben ser ignorados, como está en 1 Corintios 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esto es decir, que no sean ignorantes, no ignoren. Los dones espirituales entonces no podían y no pueden, porque el Señor Jesús no cambió. Porque el Espíritu Santo no cambió. Es lo mismo, es el mismo Dios, es el mismo proyecto de salvación. Entonces los dones espirituales no pueden ser ignorados y no podemos dejar de vivirlos, ya que la manifestación del Espíritu Santo a través de los dones espirituales, y esto es muy importante, es una forma que Dios usa para gobernar, para dirigir, conducir a su iglesia, a su pueblo. El profeta Joel profetizó al respecto del derramamiento del Espíritu Santo. Y en ese derramamiento del Espíritu Santo vendría acompañado los dones espirituales. Que está aquí en el texto. Y después de esto, del derramamiento del Espíritu Santo, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y aquí cita Daniel algunas manifestaciones de los dones espirituales, como la profecía, los sueños y las visiones. Y todo esto está aquí muy claro en el texto. Y la iglesia está viviendo esta experiencia. Vamos a hablar de forma específica del don de profecía. La profecía, en el contexto bíblico, es una manifestación de Dios que anticipa un hecho que está por ocurrir. Vemos, entre muchos ejemplos en la Biblia, que Dios, a través de una profecía, habló con Abraham y le dijo que él, Abraham, daría origen a una gran nación, que fue Israel. En esta profecía que está aquí, Dios dijo lo que iba a pasar. De Abraham iba a salir una nación grande.
en esta profecía viene una orientación. Vete de tu tierra, como una promesa de Dios. Entonces, la profecía mostró el proyecto de Dios en la vida de un hombre, de una familia y de un pueblo. Y un detalle aquí, Sergio. Si fuese yo hubiera escogido a una pareja de jóvenes para formar una nación grande, una gran nación. Pero Dios escogió a una pareja de ancianos para mostrar que para cumplir la promesa de Dios no depende en nada del hombre. El hombre solo necesita obedecer. Vemos entonces en este texto de Génesis que en esta profecía establecida por Dios hubo las promesas de parte del Señor, la orientación de lo que Abraham debería hacer, y a partir del momento en que él escuchó, Dios lo bendijo a él, a la familia y a toda una nación. Ya en el Nuevo Testamento, la profecía fue establecida por Dios, preste mucha atención, como un don espiritual para traer a la iglesia edificación, exhortación y consolación. Y lo que nosotros vemos en la práctica, en nuestros días, usted ya mencionó, edificación, exhortación y consolación. Lo que vemos, por ejemplo, en los cultos, es Dios manifestándose con profecías, lo que se da en la comunión con la iglesia y con el Espíritu Santo. Comunión en el cuerpo. Amén. Ya que usted ya citó, Sergio, el culto, por ejemplo. La Biblia habla exactamente sobre la operación del Espíritu Santo en el medio de la iglesia, cuando ella se reúne incluso por los dones espirituales. Y llama la atención que el texto bíblico aquí en 1 Corintios 14:26 comienza con una pregunta. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reúnen, cuando están cultuando al Señor? Un culto, una reunión para cultuar al Señor. Y la respuesta viene en el propio texto. Exactamente. Al responder, Pablo incluye la doctrina que es transmitida por la palabra de Dios, la Biblia, y también incluye los dones espirituales. Y más adelante de este texto, yendo al versículo 39, es mencionada explícitamente la importancia del don espiritual de profecía. Y Pablo, que fue aquel que Dios usó para escribir esta carta, hace una alerta. Procurad profetizar y no impidáis hablar lenguas. Y es oportuna en este aspecto el mensaje de Sidel Cristina de Sao Paulo capital, que escribió así: la doctrina bíblica muestra que el don de profecía se inició con el Pentecostés y solo terminará con el arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Dios. El don de profecía se ha manifestado continuamente en medio de la iglesia. Y Dios se manifiesta usando un hombre, un creyente en Jesús, que está naturalmente en comunión, en el cuerpo, con la iglesia, en comunión con el Espíritu Santo. En santificación. Amén. La profecía consuela a aquel que está triste, trae ánimo al afligido y edifica nuestros corazones. Y más allá de edificar y de consolar, la profecía, usted ya habló que exhorta, es decir, que la profecía apunta el error y exhorta al hombre. Nosotros vemos aquí, Daniel, en Proverbios, que sin profecía el pueblo se desenfrena. La salvación, amados, es profética. El regreso del Señor Jesús es profético. Vivimos tiempos en que la iniquidad
y el pecado se han multiplicado, intentando confundir y dejar sin preparación a los creyentes. Y es exactamente en este momento que la profecía es abundante en medio de la iglesia fiel, sustentando y preparando a un pueblo para el regreso de Jesús, para el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Por lo tanto, queridos, esta es nuestra esperanza. Maranata, el Señor Jesús viene. Gloria sea al nombre del Señor. Recordando que nuestra escuela bíblica dominical se lleva a cabo todos los domingos por el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Maranata. El programa Anunciando el Evangelio Eterno continuará con otros segmentos y usted está invitado a permanecer viendo, aprendiendo lo que son mensajes e enseñanzas de parte de Dios. En el próximo programa tocaremos el tema de las maneras de buscar los dones espirituales y estar llenos del Espíritu Santo. Con base en los textos de 1 Corintios 14:39 y Lucas 3:16, preste mucha atención. 1 Corintios 14:39 y Lucas 3:16. Y nos gustaría mucho recibir su comentario sobre este tema. Y es simple participar. Está aquí ahora un código QR. Acerque la cámara de su celular o su aplicación al código QR y va a ser llevado a un número de WhatsApp, recibiendo el mensaje con los textos, con el tema, para que usted pueda orar, buscar al Señor y enviar su comentario. Participe. Es muy importante para nosotros su colaboración y el envío de su testimonio de aquello que el Espíritu Santo te va a mostrar a través de la lectura de estos textos. Invito a todos a participar de una alabanza, de glorificación y de adoración a Dios. A todos, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor. Vem, Senhor, visita tua vinha que plantaste em nossas vidas com tua destra. Vem, Senhor, visita tua vinha que compraste com teu precioso sangue. Vem, visita-me, oh vem, purifica-me, sonda o meu coração e dá-me o teu santo perdão e faz-me repousar em ti, Senhor. Quero ser, Senhor, teu céu amado, pois confio em teu poder, ó meu Jesus.
Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros, cuando formamos parte de la viña, o sea, de la iglesia de Jesús, nosotros somos visitados por Él todos los días. Es una bendición. Y la última edición del segmento Organización y Método. En esta edición, la profesora Mónica Medici comenzó un tema muy interesante. Ella presentó la primera parte del tema, Aprendizaje y Desarrollo Humano. Hoy, ella dará continuidad a este tema con la presentación de la segunda parte. Saludo a todos con la paz del Señor Jesús. En este mes estamos tratando de un proceso interrelacionado al aprendizaje y al desarrollo. Vemos que para que ocurra un desarrollo es necesario que ocurra primero un aprendizaje. Así, una pregunta nos orienta. ¿Cómo podemos contribuir con el aprendizaje y desarrollo de los niños en la primera infancia? El desarrollo se diferencia de acuerdo con los periodos del ciclo de vida y poseen características específicas. Estos son la fase uterina, primera infancia, segunda infancia y adolescencia. La fase intrauterina, que ocurre desde la concepción hasta el nacimiento y los 2 primeros años de vida, es la base de todo el desarrollo. Todo lo que acontece en este periodo tiene repercusión para el resto de la vida y eso es muy fundamental para la existencia. Es el momento en que se inicia el desarrollo del sistema nervioso central. Aún con 18 días de gestación, las células nerviosas ya comienzan a desarrollarse y en la 30ª semana el cerebro ya está funcionando y en la mayoría de los casos continúa desarrollándose de forma progresiva. Claro que la genética también tiene impacto en la vida. Sin embargo, nuestro potencial no está determinado apenas por los genes que recibimos de nuestros padres. Los estímulos desde la primera infancia también representan una importante potencialidad. ¿Y cuáles son los principales cuidados que debemos tener pensando que el impacto que este periodo causa en el desarrollo de los bebés? Realizar acompañamiento médico prenatal, conociendo las demandas de los bebés. Estar atentos en la alimentación del gestante, pues los bebés se alimentan lo que las madres comen, lo que determinará las preferencias alimentarias del niño. Preservar un ambiente amoroso y sin estrés durante la gestación. Interactuar con el bebé. Buscar una mayor relación con ellos, conversando, cantando y orando con fe. Después del nacimiento, inicia la primera infancia, que va desde el nacimiento hasta los 3 años de edad. ¿Y cuáles son los principales cuidados en este periodo? Realizar el acompañamiento médico pediátrico para cuidar del desarrollo global del niño a medida que él vaya creciendo. Estar atentos para el amamantamiento, dando preferencia a la leche materna porque contiene sustancias especiales al cerebro, que en esta etapa se desarrolla en una velocidad muy intensa. Si es que esto no fuera posible, busque orientación pediátrica, pues existen otras leches que pueden sustituirlo. Durante el amamantamiento, converse con él, cante, ore y vaya de poco estableciendo una rutina. Establezca una interacción afectiva con el bebé. Además de un cuidadoso parto durante el embarazo y la lactancia, entra en juego el cariño, la atención y la participación en la vida del bebé. Por eso cuando el bebé llora, atiéndalo, sus necesidades, juegue con el bebé. Pues el jugar tiene un papel muy importante porque estructura un funcionamiento psíquico del niño. En este periodo, el juego debe acontecer con objetos concretos disponibles en el ambiente. Por eso, ofrezca juegos y objetos que el niño pueda manipular y realice mediaciones calificadas. El tiempo de juego estimula sus movimientos motores y sensoriales, oportunizando diferentes movimientos y estar en contacto con diferentes texturas. Durante el juego también se estimula el lenguaje estableciendo relaciones de comunicación. En este periodo los niños comienzan a hacer reconocimiento de las cosas, de los espacios, de las personas y a comprender la manera de actuar sobre ellos a partir de la acción, de aquello que cuida de él.
Entonces hay que tener cuidado en la elección de quién realizará ese trabajo. Entre los 2 y 3 años, el niño ya consigue controlar el sistema excretor y es el momento de enseñarlo el baño adecuadamente. A partir de los 3 años inicia la fase de pertenencia, cuando los niños dicen que todo es de ellos, que él es mi padre, ella es mi madre, ese es mi juguete, y también la pertenencia. Por eso que todo lo que pasa empieza a cuestionar, ¿por qué de todo? Entonces el acto y la palabra de otro me interesa para construir su identidad. En esta edad también es el momento de introducir la noción de límite y precisa sentir que los padres toman cuenta de él, que surge la importancia de decirles a él no. Decir no para el hijo es decirles a ellos el deseo del padre y de la madre, quienes cuidan de él. Esa actitud es de gran importancia para el desarrollo de la autoestima. Cuando el niño recibe un no y llora, pero los padres mantienen la decisión, después de un tiempo ellos van a aceptar y parar de llorar y van a percibir que ellos son capaces de recibir una negación. Buenos padres soportan las crisis de los hijos y ayudan a partir de las frustraciones a desenvolverse emocionalmente. Pero recuerde que para eso es necesario la regularidad del posicionamiento de los padres. Queridos, recordemos que nuestros hijos nos fue dado como un galardón, como la herencia del Señor, como nos dice en Salmo 127, verso 3. Mas, ¿cómo cuidar de nuestra herencia? A partir del ejemplo del Señor Jesús, demostrada en su oración por los discípulos, cuando estaba allá en camino a la crucifixión, registrado en el Evangelio de Juan 17. Leamos algunos versos. Jesús habló así. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Que podamos amar a nuestros hijos con el mismo amor de Jesús, que no desistió de sus discípulos y de aquellos que lo aceptaron como su Salvador, mismo estando en el camino de muerte. Que el Señor nos bendiga grandemente. La paz del Señor Jesús. Y hoy nosotros vamos a tener un segmento Perfecto Loor totalmente práctico. Vamos a entrenar el Loor en el Expreso Viajamos, que la profesora Janaína ya les enseñó. El aprendizaje del instrumento musical se da siempre que la gente entrena y ejercita. Entonces, tome su instrumento y vamos a ejercitar. No expreso
Yo voy a contarte una experiencia mía. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente en la iglesia y también en Manaim, fue cuando mis amigos y yo en esa época aprendimos sobre el momento profético que vivimos y la importancia de estar preparados para el regreso del Señor Jesús. Hoy en la clase para niños, intermedios y adolescentes, la profesora Fátima Malabase nos hablará sobre la importancia de que toda la familia pueda entender este momento profético, de estar listos para el arrebatamiento, con el tema La familia en el tiempo del pronto. Quiero saludar a todos con la paz del Señor Jesús y en especial a los niños, intermedios y adolescentes. Nuestra clase es La familia en el tiempo del pronto. Y vamos a leer el texto que está en Éxodo 10, 22 y 23b. Dice así: Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas nubes sobre toda la tierra de Egipto por 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Nosotros vamos a ver con esta clase que cómo Dios ha operado en medio de las familias en esta última hora, a través de la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Moisés fue preservado de la muerte y fue levantado por Dios para liberar a su pueblo de Egipto. Como nosotros ya sabemos, el pueblo de Dios estaba esclavizado en Egipto y delante de tanto sufrimiento clamaron a Dios y Él los oyó y envió a Moisés para liberarlos. Moisés fue hasta el faraón varias veces con un mensaje de Dios diciendo: deja ir a mi pueblo. Pero la respuesta del faraón siempre era la misma: no. El faraón quería que el pueblo esté esclavizado, trabajando en todo Egipto. Pero Dios mostró su poder al faraón y a todo Egipto enviando las 10 plagas. En la 9ª plaga vinieron tinieblas sobre Egipto durante 3 días, pero en las casas del pueblo de Dios había luz. Imagínense, queridos, la oscuridad era tan fuerte que se podía tocar. Y por 3 días ellos no salieron de su lugar porque nadie veía nada. Pero en las casas del pueblo de Israel había luz, las familias estaban reunidas y se preparaban para la salida rumbo a la tierra prometida. Y nosotros ya estudiamos que toda la Biblia es profética. Este mundo en el que vivimos representa a Egipto. Nosotros estamos aquí de pasada y vivimos el momento de la partida. En breve, pronto Jesús volverá. Dios quiere enseñarnos lo que pasó en Egipto apunta para nuestros días. Estamos de pasada, este no es nuestro lugar. Estamos viviendo el tiempo del pronto, del breve, porque pronto Jesús volverá. Como en la salida de Egipto, el mundo está en tinieblas. Muchos no valoran sus familias. El amor se enfrió en sus corazones. Vivimos días difíciles. ¿Cuántas familias están destruidas, abandonadas, sin paz, sin dirección? Y eso es por causa del pecado que entra en el corazón y destruye el alma. Pero los siervos de Dios tienen la luz, que es Jesús. Jesús quiere estar dentro de nuestro corazón y en medio de nuestra familia. ¿Y por qué? Porque Dios se preocupa por las familias de la misma manera que Él cuidó de las familias de su pueblo en Egipto. Él cuida de nosotros y de nuestras familias. En nuestro hogar hay luz, que es Jesús. Y donde Jesús está, hay paz, hay seguridad, hay alegría, hay victorias.
Jesús quiere salvar a nuestros familiares. En la Biblia está escrito allí en Hechos 16 que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Qué promesa maravillosa!, ¿no? Pero nosotros sabemos que existen muchos hogares que necesitan de la presencia de Jesús. ¿Cómo tú puedes ser usado para que la luz de Jesús resplandezca dentro de tu hogar? Tú puedes separar un tiempo para leer la Biblia, para orar, para alabar a Dios. Tú debes honrar a tu padre, a tu madre, siendo obediente, estudioso. Tú debes buscar vivir bien con todos. Si actúas así, la luz de Jesús va a brillar en tu vida y va a iluminar a tu familia. Porque Jesús dice: miren, vosotros sois la luz del mundo. ¡Qué maravilla! Entonces, queridos, no vamos a perder tiempo, porque Dios tiene prisa en salvar. Jesús pronto volverá. Queridos, Dios quiere bendecir a nuestras familias. Vamos a orar y testimoniar del amor de Dios e invitar a nuestra familia a los cultos, porque estamos viviendo el tiempo del pronto, del breve, y Jesús pronto volverá. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Amén, queridos. Ahora nosotros queremos saber qué es lo que a usted le pareció el programa hoy. No deje de entrar en contacto con nosotros. En el programa Anunciando el Evangelio Eterno es totalmente interactivo. Usted puede y debe participar diciéndonos cuál es la importancia de este programa para su vida. Solo apunte la cámara de su celular a este código QR que está en la pantalla. Hable sobre los segmentos de este programa, cuál es el que más le gusta. Si tiene alguna duda, indíquenos el segmento y el mensaje será enviado a nuestros presentadores. Será muy bueno saber su opinión. Acceda también al canal de la Iglesia Cristiana Maranata en YouTube, donde usted puede ver este y todas las ediciones anteriores de este programa, además de muchos otros contenidos que están colocados en el canal. Comparte estos contenidos con personas que usted conoce. Es simple, es rápido y puede llevar a muchos a conocer la verdad de la palabra de Dios. Pero ahora yo quiero hablar con usted.
que fue tocado por el mensaje que fue transmitido a través de este programa. Usted que quiere conocer al Señor, tener una experiencia real con Él, no simplemente una experiencia religiosa, sino sentir la presencia de Él, escuchar su voz. Si usted vive en el Brasil, nosotros tenemos un canal directo para atenderle. Llame gratuitamente a cualquier hora del día o de la noche en el Brasil, a este número que está en la pantalla, 707-3076. Este número es exclusivo para atender a los que todavía no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata en el Brasil y necesitan de una palabra de parte de Dios y aún de una oración. Síganos en las redes sociales y acceda a las páginas de la Iglesia Cristiana Maranata y también de la Radio Manaim. Baje las aplicaciones gratuitamente, navegue por ellas y conozca mucho más sobre nosotros y sobre nuestras plataformas digitales. Acompañe nuestra agenda semanal publicado todos los lunes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Radio Manaim. Usted puede escuchar Loores 24 horas al día y también puede escuchar y compartir los podcasts de mensajes de la Palabra de Dios. Y así estamos llegando al final de la edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Y aquella invitación que siempre te hago, todos los domingos a las 10 de la mañana, en el canal de la Iglesia Cristiana Maranata de YouTube, usted asiste a la Escuela Bíblica Dominical, una programación que no puede perderse. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos juntos una vez más en este horario con una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.